Redwood Heights nunca fue una ciudad de oportunidades. Alguna vez, en décadas pasadas, sus calles habían vibrado con la promesa del progreso, con fábricas repletas de trabajadores y vecindarios llenos de esperanza. Pero esos días quedaron atrás. Lo que quedó fue el cascarón de un sueño americano convertido en pesadilla. La industria se desmoronó, las fábricas cerraron y las oportunidades de empleo desaparecieron como agua en el desierto. Lo que quedó en su lugar fue un sistema podrido, gobernado por viejos clanes de poder que protegían sus propios intereses a costa de la comunidad. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. En el centro de ese sistema estaba el departamento de policía de Redwood Heights. Oficialmente se jactaban de proteger y servir, de mantener el orden en una ciudad asediada por el crimen. Pero la verdad era mucho más oscura. Durante décadas, un grupo de oficiales había convertido la fuerza policial en una máquina de extorsión, sembrando pruebas, manipulando expedientes y utilizando la ley como un arma para aplastar a los más vulnerables. Entre ellos, dos nombres destacaban por encima del resto: el detective Carl Drummond y el sargento Ian Collins. Drummond había construido su reputación como un líder implacable dentro del cuerpo policial. Tenía el porte de un hombre hecho para la autoridad, robusto, de mandíbula cuadrada y ojos afilados, que parecían perforar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero bajo esa fachada de profesionalismo se escondía un hombre despiadado, dispuesto a pisotear a quien fuera para mantener su control sobre la ciudad. Collins, en cambio, era el ejecutor. Si Drummond era el cerebro detrás de los movimientos estratégicos de corrupción, Collins era el músculo que se aseguraba de que todo se hiciera sin contratiempos. Su especialidad era fabricar casos falsos contra ciudadanos negros y latinos, asegurándose de que pasaran la mayor cantidad de tiempo en la cárcel, arruinando sus vidas y alimentando un sistema de opresión del que él mismo sacaba provecho. Para ellos todo era un negocio. Plantaban drogas, orquestaban redadas y manipulaban los informes para que la prensa nunca sospechara. Y si alguien se atrevía a levantar la voz, se aseguraban de silenciarlo de una manera u otra. Pero entonces apareció Michaela Brown. Michaela no era alguien fácil de intimidar. Desde joven aprendió que el mundo no era un lugar justo para alguien como ella. Su madre y su padre murieron en un accidente de tráfico cuando ella tenía solo 10 años, dejándola al cuidado de su abuela, Bernice Brown, una mujer de carácter fuerte que había vivido suficientes injusticias en su vida como para saber que la única manera de sobrevivir era pelear. Bernice enseñó a Michaela que si quería cambiar algo, tendría que hacerlo desde adentro. La animó a estudiar, a cuestionar la autoridad, a entender la ley para poder defenderse de ella, y Michaela lo hizo. Se convirtió en la mejor estudiante de su escuela, ganando una beca para estudiar Derecho en Chicago. Mientras muchos de sus compañeros veían en la carrera una vía para el dinero y la influencia, ella lo veía como un arma para proteger a los suyos. Cuando terminó sus estudios, no buscó una vida cómoda en otra ciudad. Regresó a Redwood Heights, decidida a enfrentar al sistema desde dentro, y el sistema no tardó en tomar nota de su presencia. Desde el primer día, Michaela se convirtió en una piedra en el zapato para Drummond y Collins. Siempre estaba en las audiencias, defendiendo a los acusados de los montajes del departamento de policía. Organizaba reuniones comunitarias, exponía a oficiales corruptos y cuestionaba cada fallo que olía a manipulación. Para Drummond, era una amenaza que debía ser eliminada. Esa mujer está cavando su propia tumba,
dijo una noche en Tanner's Pub, su bar de confianza, donde se reunía con Collins para discutir sus próximos movimientos. No se quedará callada, agregó Collins tomando un trago de whisky. No es como los demás, Drummond asintió. Se había dado cuenta de eso desde el primer momento. Michaela Brown no era una simple activista. No era solo una abogada con buenas intenciones. Era alguien con la inteligencia y la convicción para destruirlos. «Tenemos que hacer algo», dijo Collins. Drummond sonrió, inclinándose hacia adelante. «No solo vamos a hacer algo, vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a meterse en nuestros asuntos». Y así nació la conspiración, un plan meticuloso, orquestado con precisión quirúrgica. Plantar pruebas, fabricar un caso, manipular a un juez. Y en el centro de todo, Michaela, la mujer que había jurado proteger a su gente, convertida en la próxima gran criminal de Redwood Heights. Lo que no sabían era que estaban a punto de cometer el mayor error de sus vidas. El plan de Drummond y Collins no tardó en ponerse en marcha. No podían permitirse errores. Michaela era demasiado astuta, demasiado cautelosa. Para hundirla necesitaban más que simples rumores o una acusación menor. Tenían que convertirla en un monstruo. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. La noche en que prepararon el montaje, Collins contactó a un informante dentro del bajo mundo de Redwood Heights, un hombre llamado Rico Vázquez, un traficante de monta que había sido arrestado en más de una ocasión, pero siempre lograba salir libre gracias a la protección que le brindaban los policías corruptos. «Necesito que prepares un par de paquetes», le ordenó Collins mientras encendía un cigarro en el callejón detrás de Tanner's Pub. «Algo que parezca convincente». Rico arqueó una ceja. «¿Para quién?» «No preguntes», interrumpió Drummond, su voz como el filo de un cuchillo. «Solo hazlo». En menos de 24 horas, los paquetes estaban listos. Bolsas de polvo blanco cuidadosamente selladas, listas para ser colocadas en el lugar exacto. Pero no solo necesitaban drogas, necesitaban un rastro de dinero, una historia creíble. Collins se encargó de fabricar transacciones falsas que vinculaban a Michaela con una supuesta red de tráfico interestatal. Correos electrónicos, mensajes en un teléfono desechable, recibos bancarios alterados. Finalmente llegó el último paso: entrar a la casa de Michaela y dejar la evidencia en su lugar. La noche del montaje, a las 2:30 de la madrugada, Drummond y Collins llegaron en un vehículo sin placas. Vestidos de negro, con guantes y capuchas, forzaron una ventana lateral y entraron a la vivienda de Michaela con la precisión de un robo profesional. No dejaron huellas, no rompieron nada, solo colocaron los paquetes de drogas en lugares estratégicos, bajo el fregadero, en su closet y en el maletero de su auto. El teléfono desechable con los supuestos mensajes de narcotráfico fue escondido en un cajón de su oficina. Todo estaba listo. Salieron de la casa en silencio, seguros de que al día siguiente la vida de Michaela Brown estaría arruinada para siempre. El arresto 6/15. A Michaela despertó con el sonido de golpes estruendosos en su puerta. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Su corazón dio un vuelco. Se levantó apresurada, sin entender qué estaba pasando. Apenas alcanzó a ponerse una bata cuando la puerta se abrió de un golpe y un grupo de oficiales con rifles y chalecos antibalas irrumpió en su hogar. Todo fue un caos. «¡Al suelo!». Manos donde podamos verlas. Confundida y aterrada, Michaela levantó las manos. «¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo en mi casa?». No obtuvo respuesta. 2 oficiales la agarraron con brusquedad y la empujaron contra el suelo. Sintió la frialdad de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas mientras su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. No tenía idea de que
En cuestión de minutos, su rostro estaría en todos los noticieros como la criminal más buscada de Redwood Heights. Desde la patrulla, con la frente pegada al vidrio de la ventana trasera, vio cómo su hogar era saqueado por los mismos policías que juraban proteger la ley. Vio cómo sacaban bolsas con polvo blanco, teléfonos y documentos falsificados. Vio cómo su mundo se desmoronaba y supo, en ese instante, que esto no era un error, era una trampa. Día 1. En prisión el olor a cloro y sudor rancio impregnaba el aire cuando Micaela fue escoltada a su celda. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, dándole al lugar una sensación aún más opresiva. Había visto muchas veces la prisión desde afuera, defendiendo a clientes acusados injustamente, pero jamás imaginó estar del otro lado de las rejas. El guardia que la llevaba no le dirigió ni una sola mirada. Solo abrió la pesada puerta de acero y la empujó hacia adentro. «Bienvenida a tu nuevo hogar, abogada», murmuró con una mueca burlona. La puerta se cerró con un estruendoso golpe. Micaela dio unos pasos temblorosos hacia la litera metálica que se encontraba en una esquina de la celda. Sus manos aún estaban entumecidas por las esposas, sus muñecas marcadas por el metal apretado. Se sentó y exhaló un suspiro tembloroso, obligándose a mantener la calma. No podía permitirse el lujo de quebrarse. Desde la pequeña ventana de la celda alcanzó a ver un fragmento del cielo nublado. La ciudad de Redwood Heights seguía su curso, ignorando que una de sus pocas defensoras de la justicia había sido sepultada bajo falsas acusaciones. Las horas pasaron lentas. Apenas había tenido tiempo de procesar su arresto cuando un guardia golpeó la puerta. «Tienes visita». Se puso de pie de inmediato. ¿Quién querría verla? La llevaron a la sala de visitas, donde un vidrio grueso la separaba del mundo exterior. Al otro lado, con el rostro tenso y ojos húmedos, estaba su abuela, Bernice Brown. Micaela se mordió el labio para no llorar. «¿Abuela?» Bernice la observó con un dolor profundo. No preguntó si era cierto, no cuestionó nada, porque ella sabía la verdad. «Vamos a sacarte de aquí, hija, te lo juro». El nudo en la garganta de Micaela se hizo más grande. «No sé, Agomo, pero tienen pruebas», susurró con rabia y miedo mezclándose en su voz. «Me han encerrado bien, abuela». Bernice golpeó la mesa con fuerza. «Entonces lo vamos a romper». La determinación en sus ojos hizo que Micaela sintiera, por primera vez en horas, un poco de esperanza. Día 3. En prisión. Los primeros ataques el verdadero infierno comenzó cuando otros reclusos supieron quién era Micaela. La noticia se extendió por la cárcel como pólvora. La abogada Brown, la que defendía a los pobres, ahora es una de nosotras. Pero no todos la recibieron con simpatía. Durante el almuerzo, Micaela sintió las miradas clavadas en su espalda. Sus antiguos clientes, mujeres acusadas por crímenes de los que muchas veces eran inocentes, ahora la observaban con recelo. En la fila de la comida, una reclusa de cabello rapado se acercó demasiado a ella. «¿Qué se siente estar de este lado, abogada?», susurró con una sonrisa torcida. Micaela la ignoró. Sabía que responder solo empeoraría las cosas, pero cuando se giró con su bandeja, una mano la empujó con fuerza. El plato cayó al suelo, esparciendo la comida en el piso sucio. La prisión entera quedó en silencio. Micaela levantó la mirada y vio a la mujer que la había empujado. Una matriarca dentro de la prisión, alguien con conexiones dentro y fuera de las rejas. «Bienvenida a la realidad», susurró antes de alejarse. Micaela se quedó quieta, con los puños cerrados. Sabía que esto no era más que una advertencia. Si quería sobrevivir, tendría que ser más lista que todas ellas. Mientras Micaela luchaba por mantenerse firme en prisión, fuera de los muros carcelarios, alguien más comenzaba a moverse en secreto. La oficial Abby Hernández
No podía seguir callada. Desde el día en que vio a Micaela siendo escoltada con esposas, algo en su interior se quebró. Conocía a Drummond y Collins. Había visto cómo manipulaban casos en el pasado, pero nunca habían sido tan descarados. Y ahora ella tenía una decisión que tomar. Una noche, cuando la estación de policía estaba casi vacía, Abby se dirigió al archivo de pruebas. Sabía que estaba arriesgando su carrera, y tal vez su vida, pero si no hacía algo, nadie lo haría. Buscó en la base de datos el informe del caso de Micaela. Lo que encontró la hizo contener la respiración. Los registros habían sido editados varias veces en la última semana. Había inconsistencias en las fechas de los informes, firmas que no coincidían. Y lo peor de todo, el supuesto teléfono desechable de Micaela registraba mensajes en horas en las que ella estaba en reuniones verificables. Era la prueba que necesitaba, pero no podía actuar sola. Esa misma noche, Abby metió los documentos en un sobre y los deslizó bajo la puerta de un periodista en el Redwood Heights Gazette. La verdad acababa de ser liberada. Los primeros días, tras el arresto de Micaela, transcurrieron con la maquinaria del sistema trabajando contra ella. La prensa la pintaba como una abogada corrupta convertida en traficante. Los noticieros locales repitieron una y otra vez las imágenes de su arresto, su rostro confundido y furioso mientras era empujada dentro del vehículo policial. El departamento de policía de Redwood Heights dio declaraciones públicas, defendiendo su trabajo y asegurando que la captura de Micaela Brown era un golpe contra el crimen organizado en la ciudad. Pero entonces llegó el sobre misterioso al Redwood Heights Gazette, una filtración anónima. La periodista Ángela Vázquez, una de las pocas reporteras que en el pasado había intentado exponer la corrupción policial sin éxito, recibió el paquete en la madrugada. Lo abrió con cautela. Lo que encontró en su interior le quitó el aliento. Evidencias de que el caso contra Micaela Brown tenía inconsistencias. Registros alterados, pruebas manipuladas, discrepancias en la cronología de la supuesta investigación que llevó a su arresto. Era la primera grieta en la narrativa oficial. Esa misma noche, el periódico publicó el artículo en su página principal. Las inconsistencias en el caso Micaela Brown. ¿Fue todo una trampa? El artículo explotó en redes sociales. Redwood Heights despertó con dudas. ¿Era realmente culpable Micaela Brown? ¿O el departamento de policía había fabricado un caso para destruirla? Y lo más importante, ¿quién había filtrado la información? Drummond estaba furioso. Se paseaba de un lado a otro dentro de su oficina, golpeando su escritorio con los puños. ¿Cómo demonios esto llegó a la prensa?, rugió mirando a Collins, que se mantenía en silencio, con el rostro pálido. No había manera de que la defensa de Micaela hubiera conseguido esos documentos. Alguien dentro del departamento los había filtrado. «Tenemos una rata», dijo Collins en voz baja. Drummond tomó aire. Necesitaban control de daños, y lo necesitaban de inmediato. Marcó el número de Mark Porter, el juez que habían comprado para asegurarse de que Micaela fuera condenada. «Necesito que mantengas esto bajo control», le exigió en cuanto el juez atendió la llamada. «No podemos permitir que esto arruine el caso». Porter tragó saliva. Su frente estaba cubierta de sudor. «Haré lo que pueda». Pero lo que Drummond no sabía era que Porter también estaba aterrorizado. La presión sobre él había aumentado después de la filtración. Reporteros merodeaban su casa, haciéndole preguntas incómodas. El fiscal de distrito lo había llamado para exigirle explicaciones. Si se equivocaba, si se mostraba demasiado parcial, podría acabar siendo el próximo en caer. La noticia de la filtración despertó algo en la comunidad de Redwood Heights.
Lo que comenzó como pequeñas protestas de vecinos indignados por el arresto de Micaela se convirtió en un movimiento imparable. Cada noche, cientos de personas se reunían frente a la estación de policía con pancartas: «Liberen a Micaela». No. Más corrupción policial. Justicia para Redwood Heights. Las protestas se volvieron demasiado grandes para ser ignoradas. Medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Políticos locales intentaron desmarcarse del escándalo, mientras que figuras importantes del activismo denunciaban la persecución de una mujer negra que solo había intentado limpiar un sistema podrido. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Entre la multitud, la abuela de Micaela, Bernice Brown, se convirtió en la cara del movimiento. Cada vez que un periodista la entrevistaba, su respuesta era la misma: «Quieren hundir a mi nieta porque ella no se quedó callada, pero no la van a silenciar». El mensaje era claro: Micaela no estaba sola. En la cárcel, Micaela finalmente pudo reunirse con su equipo de defensa. Además de su abogado asignado, Glenn Winters, una nueva figura se unió a la lucha: Elaine Patterson, una de las abogadas más experimentadas en casos de derechos civiles, enviada por la ACLU tras la explosión mediática del caso. Patterson era una mujer de mirada afilada y tono firme. Desde el momento en que se sentó frente a Micaela en la sala de visitas de la cárcel, tomó el control de la situación. «Nos están entregando piezas de evidencia falsas», dijo, hojeando documentos. «Pero hemos encontrado múltiples errores, y ahora con la filtración del Redwood Heights Gazette tenemos la oportunidad de desmantelar esta farsa». Micaela la miró con incredulidad. «¿Tienen suficiente para probarlo?». Patterson esbozó una sonrisa. «No todavía, pero estamos muy cerca». Mientras tanto, Abby Hernández sabía que había cruzado un punto sin retorno. Desde la filtración, la estación de policía estaba en un estado de paranoia absoluta. Drummond y Collins estaban más agresivos que nunca. «Alguien aquí dentro filtró información al Gazette y voy a encontrarlo», había gruñido Drummond en una reunión con todos los oficiales. Abby mantuvo su rostro impasible, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que si la descubrían, no solo perdería su trabajo, podría perder la vida. Sin embargo, la semilla de la verdad ya estaba plantada, y pronto el árbol de la justicia crecería lo suficiente para derribar a los corruptos. El día del juicio llegó con un clima tenso en Redwood Heights. Desde temprano, la ciudad estaba sumida en el caos. Las calles alrededor de la corte estaban bloqueadas por manifestantes, periodistas y curiosos que querían presenciar lo que ya se consideraba uno de los juicios más mediáticos en la historia del estado. Las imágenes de Micaela Brown, esposada, caminando hacia el tribunal con la cabeza en alto, inundaban las pantallas de televisión y los titulares de los periódicos. Para algunos, era una criminal peligrosa a punto de recibir su castigo. Para otros, era el símbolo de una lucha mayor, una mujer atrapada en las redes de un sistema diseñado para aplastar a quienes se atrevían a desafiarlo. Cuando Micaela entró en la sala del tribunal, sus ojos recorrieron el espacio con rapidez. En un extremo, vio a su abuela, sentada en primera fila, con las manos apretadas sobre su regazo. Junto a ella, varias figuras del movimiento activista la observaban con expresión severa, como si la sola presencia de Micaela fuera un acto de resistencia. En el otro extremo estaban los verdaderos responsables de su encierro. Carl Drummond y Ian Collins se sentaron juntos, vistiendo trajes oscuros, con la expresión impenetrable de hombres convencidos de su propia impunidad. El juez Mark Porter, con el rostro tenso y ojeroso, se acomodó en su asiento con una postura rígida.
Era evidente que la presión sobre él aumentaba con cada día que pasaba. El fiscal del distrito, un hombre de voz pausada y modales afilados, se levantó para dar su discurso de apertura. Hoy presentaremos pruebas contundentes de que la acusada Micaela Brown no solo traicionó la confianza de esta comunidad, sino que también lideró una operación criminal de tráfico de drogas. El murmullo en la sala se hizo más fuerte, pero Porter golpeó el mazo contra la madera exigiendo silencio. Cuando llegó el turno de la defensa, Elaine Patterson se puso de pie con calma. Caminó lentamente hacia el jurado y tomó un respiro antes de hablar. Hoy, la fiscalía intentará convencerlos de que una mujer sin antecedentes, sin vínculos, con el crimen organizado y con una trayectoria impecable en el servicio comunitario, decidió, de la noche a la mañana, convertirse en una narcotraficante. Patterson hizo una pausa, dejando que la ironía de su declaración se asentara en la mente del jurado. Pero nosotros les mostraremos la verdad. Les mostraremos cómo esta acusación no es más que una estrategia para silenciar a una persona que ha incomodado a quienes han abusado de su poder durante años. Les mostraremos que Micaela Brown no es la criminal en esta sala. Las palabras resonaron como un golpe seco. Drummond entrecerró los ojos, cruzándose de brazos con impaciencia. Collins hizo una mueca. Sabían que Patterson no era una abogada cualquiera. Era una cazadora. El juicio había comenzado y la verdad estaba lista para salir a la luz. El primer testigo en subir al estrado fue el oficial que lideró la redada en la casa de Micaela. Un hombre corpulento con años de servicio en la fuerza, que habló con la seguridad de alguien convencido de que el sistema estaba de su lado. Recibimos una denuncia anónima sobre la actividad sospechosa en la residencia de la señorita Brown, declaró mirando a la fiscalía con confianza. Seguimos el procedimiento estándar y encontramos evidencia clara de narcotráfico. Elaine Patterson se levantó lentamente. Se acercó al estrado con las manos entrelazadas, sin apurarse. Oficial, ¿puede decirnos exactamente a qué hora se llevó a cabo la redada? A las 6 de la mañana. Patterson asintió y hojeó unos documentos. ¿Y puede explicar por qué la orden de allanamiento fue firmada a las 8? El silencio que siguió fue absoluto. El oficial pestañeó desconcertado. Debe haber un error. Patterson tomó una copia de la orden judicial y la mostró al jurado. No hay error. Esta es la firma del juez Porter, estampada a las 8 de la mañana, 2 horas después de que usted irrumpiera en la casa de la acusada. Los murmullos se intensificaron. Porter tragó saliva. El fiscal se removió incómodo en su asiento. El oficial intentó recomponerse. Seguramente hubo una confusión en el papeleo. Patterson inclinó la cabeza. O tal vez, simplemente, no había una orden cuando entraron. El testigo no supo qué responder, y en ese momento, las grietas en la historia de la fiscalía comenzaron a expandirse. Cuando la defensa anunció que llamaría a la oficial Abby Hernández como testigo, el impacto en la sala fue inmediato. Drummond y Collins intercambiaron una mirada de alarma. Porter cerró los ojos un instante, como si ya pudiera ver el final de su carrera reflejado en ese momento. Abby entró al estrado con la postura tensa pero firme. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle todo, pero había tomado su decisión. Patterson se acercó a ella con expresión neutral. Oficial Hernández, usted trabaja en el Departamento de Policía de Redwood Heights, ¿es correcto? Sí. ¿Y tiene conocimiento de los procedimientos estándar para el manejo de pruebas? Sí. Entonces, ¿puede explicar por qué los registros de evidencia en este caso han sido editados en múltiples ocasiones después del arresto de la señorita Brown? La sala quedó en silencio. Drummond apretó los dientes. Collins cerró los puños. Abby sostuvo la mirada de Patterson. Porque fueron manipulados,
El tribunal explotó en un caos de voces. La jueza Porter golpeó el mazo una y otra vez. Orden en la sala, pero era demasiado tarde. La revelación estaba hecha. Patterson dejó que el impacto se asentara antes de continuar. Oficial Hernández, ¿puede decirnos quiénes estuvieron involucrados en esa manipulación? Abby respiró hondo. Su mirada fue directa hacia los hombres sentados en la galería. Detective Carl Drummond, sargento Ian Collins. Por primera vez en todo el juicio, Drummond perdió la compostura. «¡Esto es un montaje!», gritó poniéndose de pie. Los agentes de seguridad se acercaron a él. Collins no dijo nada. Solo miró fijamente el suelo, como si ya supiera que todo había terminado. El caso contra Michaela Brown acababa de dar un giro que nadie esperaba, pero el juicio aún no había terminado, porque lo que venía a continuación sería aún más devastador. El tribunal aún vibraba con la revelación de Abby Hernández. La sala estaba en caos. Las cámaras de los periodistas capturaban cada expresión. El desconcierto del juez Porter, el pánico en los ojos de Drummond, la furia de la fiscalía y la mezcla de alivio y tensión en el rostro de Michaela Brown. El juez golpeó el mazo varias veces, exigiendo silencio. Pero ya era inútil. El caso se había derrumbado ante los ojos de todos. Los fiscales intentaron recomponerse, pidieron un receso para reevaluar su estrategia. Pero Elaine Patterson sabía que ya no tenían escapatoria. «No necesitan tiempo», dijo con firmeza. «No hay defensa contra la verdad». Los miembros del jurado se miraban entre sí. No necesitaban deliberar mucho más. La fiscalía había construido un caso sobre una base podrida, y ahora todo estaba expuesto. Era hora de cerrar el juicio. Carl Drummond se negaba a aceptar la derrota. Mientras el tribunal hacía una pausa, él y Collins se retiraron a una esquina del pasillo, alejados del bullicio. «Tenemos que hacer algo», susurró Drummond, con los ojos encendidos de furia. «¿Qué quieres que hagamos?», respondió Collins, la voz tensa. «Hernández nos hundió. Porter no va a arriesgar su pellejo por nosotros». Drummond apretó los dientes. No podía creerlo. Durante años había manejado la ciudad como un titiritero invisible, manipulando casos, sobornando jueces, usando la fuerza bruta para mantener a los que le incomodaban en su lugar. Y ahora una abogada, una simple oficial y un puñado de activistas habían logrado ponerlo contra las cuerdas. Collins lo miró con seriedad. «Tal vez sea hora de correr». Pero Drummond no respondió. En el fondo, sabía que no había escapatoria. Cuando el tribunal retomó la sesión, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Los miembros del jurado regresaron a sus asientos. El juez Porter, con el rostro pálido y el sudor acumulándose en su frente, le indicó a la presidenta del jurado que procediera. La mujer se puso de pie y desplegó un papel. Su voz fue firme y clara. «En el caso del Estado contra Michaela Brown, el jurado ha llegado a un veredicto». Se hizo un silencio absoluto. «Por los cargos de tráfico de drogas, no culpable. Por los cargos de posesión ilegal con intención de distribución, no culpable. Por los cargos de conspiración para delinquir, no culpable». Un instante de quietud. Luego estalló la sala. Los seguidores de Michaela gritaron de júbilo. Los periodistas tecleaban furiosamente en sus computadoras. Los manifestantes afuera, que habían seguido la transmisión en vivo, estallaron en vítores. Michaela cerró los ojos un momento, dejando que la noticia se asentara en su mente. Era libre. Se giró hacia Elaine Patterson, que le sonreía con satisfacción. Glenn Winters dejó escapar un suspiro de alivio, pero no había terminado. Patterson volvió a ponerse de pie y miró directamente al juez Porter. «Señoría, con base en la nueva evidencia presentada en este juicio, solicitamos una investigación inmediata sobre las acciones del Departamento de Policía de Redwood Heights y de los oficiales involucrados en este caso».
Las palabras resonaron en la sala como un martillazo. El juez Porter se tensó. Sabía que ya no podía seguir protegiendo a Drummond y Collins. Tomó aire y asintió. Se ordenará una revisión formal de la conducta policial en este caso. Además, se emitirá una investigación especial sobre el papel del Departamento de Policía de Redwood Heights en otros casos similares. Collins se llevó las manos a la cabeza. Drummond permaneció inmóvil. Sabía lo que venía. En ese mismo momento, oficiales de asuntos internos entraron en la sala. Se dirigieron directamente hacia ellos. Detective Carl Drummond, sargento Ian. Collins, dijo el agente principal con tono seco, quedan arrestados por conspiración, manipulación de evidencia y abuso de poder. Los aplausos de la sala se mezclaron con los gritos de protesta de Drummond, pero ya no tenía escapatoria. Las esposas hicieron un ruido metálico al cerrarse en sus muñecas. Y así, el hombre que había manipulado la ley durante años, que había destruido vidas con un simple informe falso, fue escoltado fuera de la sala como un criminal más. El arresto de Drummond y Collins fue solo el comienzo. Las investigaciones sobre el Departamento de Policía destaparon una red de corrupción mucho más grande de lo que se esperaba. Sobornos, montajes, casos manipulados, condenas injustas. Todo quedó al descubierto. Y en el centro de todo, el juez Mark Porter. El hombre que había vendido su honor por dinero, que había permitido condenas injustas sin pestañear, no pudo resistir la presión. Semanas después del juicio, cuando quedó claro que sería procesado, renunció a su cargo. Su última aparición pública fue breve. Salió del tribunal con la cabeza baja, rodeado de cámaras y reporteros que gritaban preguntas. Era un hombre acabado. Micaela salió del tribunal con la luz del sol golpeando su rostro. La multitud afuera estalló en aplausos. Su abuela la abrazó con fuerza, susurrándole: «Sabía que ibas a salir de esto». Los reporteros la rodearon, cámaras y micrófonos apuntando a su rostro. «Señorita Brown, ¿qué hará ahora?». Micaela los miró. «Voy a limpiar Redwood Heights». Y lo hizo. Un mes después del juicio, fue nombrada investigadora especial del Estado para revisar las acciones del Departamento de Policía de Redwood Heights. Tenía el poder de reabrir casos, de auditar procesos, de desmantelar desde adentro la maquinaria de corrupción que casi la destruye. El despacho donde alguna vez Drummond y Collins decidieron su destino, ahora tenía un nuevo nombre en la puerta: investigadora especial Micaela Brown. El ciclo se había cerrado. La mujer que intentaron enterrar ahora tenía el poder de asegurarse de que nadie más fuera víctima de la corrupción en Redwood Heights. Esta vez, nadie la podría detener. Las cicatrices de la batalla no desaparecerían fácilmente. La ciudad aún tenía heridas abiertas, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. Las protestas dieron paso a reformas. Se revisaron condenas previas, se abrieron nuevas investigaciones, y en el centro de todo, Micaela seguía firme, porque la justicia no era perfecta. Pero mientras hubiera personas dispuestas a luchar, el poder de la verdad siempre encontraría la manera de salir a la luz. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos, y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.